Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, amigos? Que aquí estamos con un día frío terrible, oiga, hace un frío espantoso. Hoy día tenemos, como 10 grados de temperatura, 8 grados de temperatura, hace mucho frío, ya llegó el invierno, estamos en el mes de mayo, hoy día ya es día 10 de mayo. Bueno, y en este día quiero saludarles muy cordialmente en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero dar algunos minutitos para que los hermanos puedan irse conectando y ojalá usted pueda tener la visión de compartir estos temas. Hoy vamos a hablar de escatología. Vamos a retocar o a retomar un tema que lo hemos hablado en varias oportunidades y que es muy, obviamente, preocupante para nosotros los que predicamos el Evangelio, de ver cómo tanta gente cristiana, hermanos en la común fe, y tristemente muchos líderes también, pastores de congregaciones, personas que lideran, que presiden iglesias, entienden tan poco este tema y lo confunden el arrebatamiento con lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. Y hay una cantidad de gente aquí en las redes sociales que popula, como dicen algunos, en las redes sociales, tratando de darnos a entender como que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Miren, lo primero que le quiero decir a sus pseudos hermanos que andan tratando de imponer su criterio, de que la iglesia pasa por la gran tribulación, que si usted se quiere quedar acá en ese periodo, tiene toda la libertad para poder hacerlo. Nadie se lo podría impedir, ni siquiera Dios mismo, porque Él respeta nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Es como que usted diga, yo no quiero ir más a congregarme. No está bien, pero usted puede hacerlo. Puede dejar de congregarse aunque no esté bien, y nadie lo podría llevar obligado al culto, a la reunión, al servicio. Puede que usted diga en un momento, no quiero predicarle a nadie más el Evangelio, no quiero dar testimonio de mi fe a nadie. Está mal porque tenemos que cumplir la gran comisión, pero nadie lo podría obligar a predicar el Evangelio, a llevar la palabra, a compartir el mensaje, y así muchos, etcétera, etcétera, etcétera. También pasa con el tema de quedarse en la gran tribulación. Si usted quiere quedarse, dice que tiene que pasar la gran tribulación, usted no diga la iglesia, porque usted está tomando el nombre de toda la congregación o las congregaciones cristianas del mundo, o está hablando a nombre de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que él edificó sobre la roca. Por lo tanto, es una falta de respeto para todos los demás que creemos y estamos esperando el rapto, que usted tome el nombre de la iglesia diciendo nos vamos a quedar acá. No, usted se va a quedar, y como yo digo un poco irónicamente, en el título de este posteo, ahí está mi número también para que usted me llame, se contacte conmigo, mándele saludos al anticristo de parte nuestra. Hay una gran diferencia entre lo que es el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Y de hecho, si usted trata de meter las dos cosas y hacerla una, se va a confundir, porque ocurre que la gran tribulación es un periodo muy importante que precisamente divide y separa el arrebatamiento de lo que es la segunda venida de Cristo en gloria. Y vamos por partes. ¿Qué estamos esperando, por lo menos los creyentes que somos sanos en la fe, que somos ortodoxos, que somos de senda antigua? Bueno, todos los cristianos evangélicos del mundo que son sanos en la fe, independiente de la denominación a la que pertenezcan y en el lugar donde se congreguen o el país donde ellos viven, estamos esperando el retorno de Cristo. De hecho, en la gran promesa de Apocalipsis, capítulo número, vamos a ir al último capítulo de la Biblia y al último capítulo del Apocalipsis también, el que cierra el canon bíblico, es el capítulo número 22 de Apocalipsis. Observen lo que dice, es muy lindo. De hecho, es el penúltimo versículo. El último versículo de la Biblia y el último versículo de Apocalipsis, capítulo 22, y del libro de Apocalipsis es el 21, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí se cierra el canon bíblico. Pero en el versículo anterior, es decir, el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Si usted va a la versión antigua, que es la versión Reina Valera del año 1909, dice, ciertamente vengo presto, con prontitud. Y aquí dice, ciertamente vengo en breve. Y hay una respuesta, amén. Sí, ven Señor Jesús. O sea, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Lo que Tito llamó la esperanza bienaventurada, el retorno de Cristo. Nosotros no estamos esperando ni el anticristo, no estamos esperando los juicios, no estamos esperando la tribulación, ni la gran tribulación, ni la semana 70, ni la ira venidera, ni la hora de la prueba, nada de eso, ni la angustia de Jacob. No, nosotros estamos esperando a Cristo. Y bienaventurado es aquel siervo a quien cuando el Señor viniere lo hallare haciendo así. ¿Qué estamos esperando nosotros entonces? El rapto o arrebatamiento, para que aquellos que cuestionan la palabra rapto. Bueno, la palabra es arrebatamiento de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, específicamente los versículos 13 al 18, cuando dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ese es el término, el verbo arrebatado del griego original del Nuevo Testamento, que es la palabra arpazo. No zarpazo, es arpazo. Z-O, arpazo. Esa es la palabra, arpazo. Ya no es zarpazo. Y esta palabra arpazo en el texto original griego del Nuevo Testamento
es el verbo arrebatar. Y significa tomar algo en forma bruta y sacarlo de aquí. No es dejarlo acá. En la segunda venida de Cristo, Cristo establece su reino y Él pone los pies en el Monte de los Olivos, con la iglesia. En el arrebatamiento no, pues justamente la palabra arrebatado, el verbo arrebatado en el texto original griego, al paso, indica algo que se toma y se lleva en una forma abrupta, muy rápida. Como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, en una fracción de segundo. Entonces, lo primero que estamos nosotros esperando es el rapto de la iglesia. La Biblia enseña que el rapto o arrebatamiento es un evento diferente, muy distinto a la segunda venida de Cristo a la tierra. Este asunto, amados hermanos y amigos, pastores, líderes, es de suma importancia, es crucial para poder considerar la veracidad del rapto, del arrebatamiento antes de la gran tribulación. El factor clave para entender la enseñanza del Nuevo Testamento de que el rapto y la segunda venida son dos eventos diferentes gira alrededor del hecho de que hay dos fases. El arrebatamiento, que ocurre antes de la gran tribulación, y la segunda venida de Cristo, que ocurre al final de la gran tribulación. Son dos eventos diferentes, ¿ok? Entonces, la primera será para arrebatar a la iglesia en las nubes. Todo eso nosotros lo sabemos, pero lo estamos reiterando, lo estamos, como dicen los profesores en el colegio, lo estamos, ¿no es cierto?, reforzando. Lo primero entonces será que el Señor Jesucristo, en la primera fase, vendrá para arrebatar a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, no a una denominación, sino a las vírgenes prudentes, sensatas, a los que estén guardando la palabra de su paciencia. Vendrá a buscar, será para arrebatar a la iglesia entre las nubes, y esto ocurrirá antes de los 7 años de la gran tribulación. Les voy a dar los versículos un poquito más breves, porque sé que hay gente que le interesa estos temas, toma apuntes, a veces como que le complica entenderlo. Mateo 24, versículos 41 al 42. Mateo 24, versículos 41 al 42. Y ya les cité Primera de Tesalonicenses, anótelo por favor. Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4. Y léalos por favor, estudie los versículos 13 al 18. Hebreos 9, 28, muy importante ese pasaje también. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Hebreos 9, verso 28. Y un pasaje que es muy decidor, que se llama la hora de la prueba. A la gran tribulación se le llama la hora de la prueba, y así lo menciona Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Y así también lo menciona, recién lo citamos, Apocalipsis capítulo 22, versículo número 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Ok? Entonces, esos serían los pasajes bíblicos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, que vendría siendo, digamos, el penúltimo pasaje de toda la Biblia. Mientras que la segunda venida de Cristo en gloria tendrá lugar a la conclusión, al final del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo regresará en forma visible, por eso todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, refiriéndose a la segunda venida de Cristo en gloria. En el rapto viene como ladrón en la noche, para iniciar su reinado milenial. Le voy a dar algunos versículos bíblicos. Mateo 24, versículos 29 al 30. Más lentito, Mateo 24, versículos 29 al 30. Hechos 1:11. Ahí estamos hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Hechos 1:11. Marcos capítulo 13, versos 24 al 26. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 26. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Cualquiera que desee saber más acerca de la enseñanza bíblica del rapto y el segundo venimiento debe estudiar sin prejuicios la Escritura y decidir si la Biblia habla de uno o dos eventos futuros. Quienes afirman que el rapto o arrebatamiento ocurrirá al final de la gran tribulación usualmente contienden que si el rapto y la segunda venida son dos eventos distintos. Pero nosotros sabemos que están separados por 7 años. Es muy claro, ¿ya? Cristo viene ahora a buscar su iglesia. Y de hecho, mire, es tan importante el arrebatamiento, el rapto, el tomar a la iglesia y llevársela al cielo, que ese evento es el único evento que permite, que da inicio, que abre el periodo de la gran tribulación. Si usted va a Apocalipsis capítulo 4, verá que en efecto Juan es tomado como tipo del rapto desde la isla de Patmos. Lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, se lo voy a leer, y es llevado al cielo. Y de ahí se abren los sellos. Recién comienza la gran tribulación en el capítulo 6. En el capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Se lo voy a leer. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Escuche lo que dice. Sube acá, que es la palabra que creemos que le dirá el Señor a la iglesia, que es la misma palabra que le dice a los dos testigos cuando mueren y resucitan. Subid acá, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y estaba en el cielo.
Dice, había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y comienza a relatar. Y en el capítulo 6 se abren los sellos. O sea, el rapto es tan importante que el rapto es el evento que permite que comience la gran tribulación. Entonces, es muy importante esto. Fíjese que en el rapto Jesucristo nos viene con señales. Y en la gran tribulación viene con señales cósmicas. Por eso dice que desde el oriente hasta el poniente, como el trueno, como el relámpago, vendrá en su segunda venida en gloria. Ahora el Señor en el arrebatamiento rapto viene a buscar su iglesia. Al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo regresa, viene con su iglesia. No confundir venir por la iglesia que venir con la iglesia. Venir por los santos que venir con los santos. O sea, creo que está muy clarito. Fíjese otra cosa importante. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. La Biblia dice, cuando el apóstol Pablo explica el rapto, dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde recibiremos al Señor? En el aire, en las nubes, arriba, en el cielo. Pero cuando Jesucristo regresa, Él no pone los pies en las nubes, los pone sobre el monte de los olivos. Se lo voy a leer. El segundo venimiento es el retorno de Cristo con sus santos descendientes del cielo para establecer su reino terrenal. Y en Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 5, se lo repito, Zacarías 14, versículos 4 al 5 dice, y se afirmarán sus pies, los pies del Señor Jesucristo, en aquel día, sobre el monte de los olivos, monte que está al frente de la gran ciudad de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos, habrá un terremoto, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, nosotros diríamos de cordillera a mar, diríamos, acá en Chile, ya de cordillera a mar, de oriente a occidente, haciendo un valle, un plano muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte una parte y la otra mitad hacia el sur. Ahí Jesucristo regresa en su segunda venida. En el rapto no toca la tierra. En el rapto no toca el monte de los olivos. En el arrebatamiento no se parte el monte de los olivos en dos. En el rapto Jesucristo nos viene con señales cósmicas. En el rapto viene para comenzar la gran tribulación. En el rapto viene para venir a tomar a sus santos. En la segunda venida para terminar con la gran tribulación y para venir con sus santos. O sea, hay muchas diferencias. De hecho, en Mateo 24, versículos 27 y versículos 29 al 31 dice que Cristo, cuando venga en su segunda venida en gloria, al final de la gran tribulación, viene con señales cósmicas. Y ahora, cuando venga en el rapto, viene como ladrón en la noche. No todo ojo le verá, al final sí, pero en el rapto viene como ladrón, en una forma súbita, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. En cambio, al final de la gran tribulación viene en una forma distinta. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿se da cuenta? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta? Es muy distinto el rato será secreto. Viene como ladrón. Viene en un abrir y cerrar de ojos. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 4, lo dice claramente la Escritura. O sea, hay grandes diferencias. Los pasajes que hablan de rapto son San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No los voy a leer por falta de tiempo, obviamente. 1 Corintios 1, del 7 al 8. 1 Corintios capítulo 7, capítulo 1, versículos 7 al 8. Y aquí esto lo voy a leer. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Aquí os digo un misterio. Un misterio es algo oculto, escondido, que el mundo no conoce. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos dicen que aquí se refiere a la trompeta de Apocalipsis. No, porque aquí no dice la última trompeta, dice la final. Y la trompeta final era la trompeta que tocaban los judíos cuando se reunía el pueblo en la Plaza Mayor. Para reunir al pueblo se tocaba una trompeta y se tocaban varias veces la trompeta y se tocaba una trompeta final para que todos aquellos que estaban convocados pudieran reunirse. Ahí no habla de la trompeta del Apocalipsis porque sería la última trompeta de las 7 que hay, dice a la final. No está hablando de números, está hablando del último llamado, no está hablando de una cantidad, está hablando del llamado último. Dice a la final trompeta, porque se tocará, no las trompetas, vean, Apocalipsis son 7 trompetas, que dice, se tocará la trompeta.
¿Se da cuenta que no son las trompetas que algunos dicen, no, la iglesia se va en medio de la gran tribulación? Cuando se toquen las trompetas, error, ignorancia, porque aquí no habla de las trompetas, habla de la final trompeta singular. Y dice, porque se tocará la trompeta. De hecho, Pablo dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, no con trompetas, con trompeta de Dios. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los creyentes, seremos transformados, porque es necesario o menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Lea también Primera de Corintios 16, 22. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Se lo voy a leer. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lea también, ya note, Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. ¿Ya? Filipenses 4:5. También Colosenses 3:4. Primera Tesalonicenses 1:10, ya se lo di ese pasaje, pero se lo repito, se lo reitero. ¿Ya? Y obviamente Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, son pasajes bíblicos que hablan del arrebatamiento. ¿Ya? Segunda Tesalonicenses 2:1, Primera Timoteo 6:14, Segunda de Tesalonicenses 2:1, Primera de Timoteo 6:14, Segunda de Timoteo 4:1, Segunda de Timoteo 4:1. Tito 2:13, ese pasaje también es muy decidor sobre el rapto de la iglesia. Tito 2:13. Hebreo 9, verso 28, ya lo dimos también. Escuchen lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 8 al 9. La venida del Señor se acerca. En cambio, la segunda venida de Cristo no, porque tiene que pasar por lo menos 7 años de gran tribulación. La venida del Señor se acerca y aquí el juez está delante de la puerta. Ahí. Santiago 5, del 8 al 9. Lea también Primera de Pedro 1:7 y Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:7 y Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 5:4. Y también Primera de San Juan 2:28. En cambio, la segunda venida de Cristo en gloria, que ocurre al final de la gran tribulación, donde Cristo viene con señales cósmicas, donde todo ojo le verá, donde se manifestará como el rayo, el trueno, donde viene con su iglesia, donde toca los pies sobre el monte de los olivos, donde termina con la gran tribulación, es algo muy distinto. De hecho, están los pasajes bíblicos, no se los puedo leer por tiempo, pero se los voy a leer, los pasajes, o sea, los capítulos y versículos, no el pasaje completo. Daniel 2:44, después usted los lee completito. Daniel 2:44. Daniel 7, del 13 al 14. Daniel 7, del 13 al 14. Estamos viendo ahora versículos bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo en gloria, que lo menciona mucho el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías en relación a este evento, que es la segunda venida de Cristo en gloria. Daniel 12, del 1 al 3. Daniel 12, del 1 al 3. Después usted comparte este posteo con sus contactos y después, cuando usted lo quiera ver, lo retrocede, lo adelanta para ir anotando los pasajes bíblicos. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y oiga este pasaje bíblico en Mateo 24, 27, que armoniza con lo que hemos estado hablando de la segunda venida de Cristo en gloria, al final de la gran tribulación. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, verso 27. También lea Mateo 26, 64. Mateo 26, verso 64. Marcos 13, versículos 14 al 26. Marcos 13, versículos 14 al 26. Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, verso 27. Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 3, del 19 al 20. Primera de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 2:8, también ese tema es muy, o pasaje bíblico muy importante. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2:8 y Judas versos 14 y 15. Pero hay un pasaje que yo diría que es el más claro, el más, así como Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es el más claro en cuanto al rapto, al arrebatamiento. La segunda venida de Cristo en gloria, ¿cómo lo podríamos graficar? En lo que dice Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Cuando dice, entonces vi el cielo abierto. Y que un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, justicia, pelea. Bueno, ese pasaje bíblico, ese es muy, muy
clarificador. Y Apocalipsis 22, verso 7. Y termino con esto. Contraste entre el rapto y la segunda venida. 1. El rapto es el traslado de todos los creyentes cristianos. En la segunda venida no hay traslado de ninguna clase. Número 2. El rapto es el momento en que los santos muertos reciben cuerpos glorificados y van al cielo. En la segunda venida los santos arrebatados retornan a la tierra. Número 3. El rapto es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento sin señal alguna. No así la segunda venida de Cristo en gloria. En la segunda venida la tierra será juzgada y se establecerá la justicia. Número 5. El rapto es solo para los verdaderos cristianos. La segunda venida fue profetizada a menudo en el Antiguo Testamento y es para salvar a Israel. Número 6. Cuando tenga lugar el rapto, la tierra no será juzgada en ese específico momento. La segunda venida afectará a todos los hombres con el juicio de las naciones. Número 7. El rapto tendrá lugar antes de la ira. La segunda venida de Cristo es la conclusión de la ira. Número 8. En el rapto no hay referencia a Satanás. En la segunda venida Satanás será atado para comenzar el milenio. Número 9. Al momento del rapto Cristo vendrá por los suyos. En la segunda venida Cristo viene con los suyos. Eso ya lo especificamos. Número 10. Durante el rapto el Señor Jesucristo vendrá en el aire. En la segunda venida descenderá a la tierra, como mencionamos en Zacarías 14. Número 11. En el rapto el Señor reclamará a su esposa la iglesia. En la segunda venida regresará con su esposa la iglesia. Número 12. En el rapto solo verán a Jesús los que le pertenecen. En su segunda venida todo ojo le verá. Número 13. Después de que tenga lugar el rapto comenzará la gran tribulación. Así que hay muchas diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. No se confunde, hermano. Y eso que persisten, que están con esa tonta idea de que la iglesia pasa por la gran tribulación, es cosa suya. Esa es su fe. De acuerdo a su fe será eso. Si usted se quiere quedar, quédese. Tiene toda la libertad para hacerlo, pero le repito, mándenle saludos al anticristo de parte nuestra. Concluyendo este sencillo estudio, enseñar que la iglesia pasa por la gran tribulación es moda. Todos los más grandes predicadores del mundo cristiano evangélico nos enseñaron, y aún los que están con vida y que son sanos en la fe lo siguen enseñando, que la iglesia no pasará por la gran tribulación. A la luz de la Escritura nos enseñaron todos estos predicadores eso. Gigi Ávila, Jorge Rasky, Arnaldo Torres, José Domingo Muñoz, Luis Miguel Ortiz, Rafael Torres Ortega, Arnaldo Torres, Gavito Rodríguez, José Padín, Héctor de la Cruz, David Wickerson, Adrián Rogers, Til LaHaye, Abrao de Almeida, José Olobati, Francisco de la Cueva, Jimmy Swaggart, Donny Swaggart, Josué Irión, Antonio Moraines, Ángel Durán Campo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, diríamos que estaban todos equivocados. Y los iluminados de hoy, estos que aparecen ahí en redes sociales, tienen la verdad y la nueva revelación. No. Estos dos eventos son demasiado grandes y diferentes como para poder reducirlo a una sola venida a la conclusión de la tribulación. Eso no es verdad. Cristo viene por segunda vez, sí, pero primero viene por los suyos y después viene con los suyos. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, espero que este tema le haya bendecido. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, mi querido hermano. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Suscríbase, hermano querido. Es totalmente gratuito nuestro canal, Tiempos Finales HD. Tenemos una página oficial también de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin Se Acerca, que precisamente es www.elfinseacerca.cl. elfinseacerca.cl. Y también este es nuestro nuevo Facebook, que está nuevito, tiene un poquito más de 6 meses nada más de haber sido creado. Así que comparta esta excelente enseñanza. Lo resumimos, este estudio es mucho más largo y yo la verdad que lo extendí mucho. Tengo un estudio bastante largo de esto. No lo publico a veces justamente porque la gente como que no es muy buena para leer algunos textos cuando son muy largos, pero es muy bueno, muy importante. Ahí está mi número. Y cualquier persona que empiece a comentar y a despoticar en contra nuestra, use mi WhatsApp, si ahí está mi número. ¿Cuál es el temor de llamarme y hablar con respeto? Si usted cree que yo estoy equivocado, tiene que usar las Escrituras. Eso hicieron el apóstol Pablo y todos los apóstoles cuando iban a la sinagoga, demostraban por las Escrituras que Jesús era el Cristo o el Mesías. Estamos esperando al Señor Jesucristo, no estamos esperando la gran tribulación. Si usted
que cree que vamos a pasar la gran tribulación, usted va a pasar porque de acuerdo a su fe será hecho, y usted, como decimos, le manda saludos al anticristo de parte nuestra. Maranata, Cristo viene.